prestación de servicios, el literal C, el numeral 3, prevé que el lugar de cumplimiento será el domicilio del deudor, también de la prestación típica o caracterizante, al tiempo de la celebración del contrato. ¿Ah? Todo esto lo digo rápidamente porque en realidad fue desarrollado en extenso en la última clase, y yo les había dejado planteado un contrato de permuta que involucraba como ordenamientos jurídicos a Uruguay y España, a ver cómo lo resolvían en base al artículo 48. Si es que podían resolverlo en base al artículo 48. ¿Se acuerdan cómo era el caso? Y que vamos a dejar de compartir, a ver acá, a ver si los veo. ¿Se acuerdan cómo era el temita? Era la permuta de una biblioteca, ¿sí? Que está en Uruguay, por una biblioteca que está en España, una biblioteca de Derecho Internacional Privado, de juristas que se dedican a esto, entre personas que, bueno, una está domiciliada en Uruguay y la otra está domiciliada en España, ¿no? Entonces ese había sido el caso, ¿se acuerdan? ¿O solo me acuerdo yo? A ver. No, yo me acuerdo, sí, profe, de quemar una biblioteca. Bien, exactamente, yo dije, y Diego, yo me quemo la biblioteca y que nos quedamos sin objeto del contrato. Bueno, a ver, tenemos una mano por ahí de Gino, alguien más que lo haya estado mirando este tema, además de Diego y Gino. ¿Nadie más? Bueno, a ver, Gino, adelante. Hola, profe, ¿me escucha bien? Sí. Sí, me escucho. Bien. Estuve viendo y desmenuzando un poquito en base a cómo se había planteado. Entonces, tenemos por un lado una parte que un domicilio en Uruguay y por otro lado un domicilio en España. Una cosa, la biblioteca que está en Uruguay, cosa cierta y individualizada, y una biblioteca que está en España. Entonces, ahí el tema, como es una permuta, ambas partes tienen las obligaciones de dar cosa por cosa. O sea que no hay una prestación de servicio ni un pago de servicio. O sea, son las dos obligaciones de dar cosas ciertas e individualizadas. Exacto. Bueno, entonces, uno debe entregar, o sea, A debe entregar su biblioteca a B, ¿no? O sea, la biblioteca... Y viceversa. La biblioteca que está en Uruguay y la biblioteca que está en España. Entonces, el problema son los lugares de cumplimiento distintos. El artículo 48 dice que no se puede definir un único lugar de cumplimiento para toda la permuta, porque las cosas están en estado diferente. Pero el 48 le dice así, le habla de la permuta. No. Ah, no. Entonces, ¿cómo llega a la conclusión? Lo que pasa es que hay un único lugar para el cumplimiento para todo el contrato. Cada obligación de edad tiene su propio lugar de cumplimiento. El lugar donde estaba la cosa al tiempo del contrato. Entonces, lo que entendí que había que hacer está, no, en realidad no está en el 48, está en el 49, que dice, se rige por la ley del lugar de su celebración los actos y contratos respecto de los cuales no pueda determinarse la ley aplicable al tiempo de ser celebrado, según las reglas contenidas en el artículo 48 de la presente ley. Ese es el artículo 49. Cuando la ley aplicable no puede ser determinada en base al inciso primero, el contrato se regirá por la ley del país con el cual presente los lazos más estrechos. Bien, esta es la solución que nos da Gino. Diego y Gonzalo, ¿opinan igual que Gino o distinto que Gino? Yo siendo lo que planteaba Gino, profesora, comparto, aunque también me remito a
artículo 35 del TDC 89, en materia de que, bueno, de que se tiene que tomar en cuenta la residencia habitual o domicilio de las partes, que debería ser igual, en este caso, naturalmente uno está en España y el otro en Uruguay, no lo es, y sino por la ley del lugar donde se está realizando la permuta, donde se ejecuta. Pero, tomando en cuenta lo que dijo el compañero, coincido con él. Bien, Gonzalo. Sí, buenas noches, ¿estás en la chat? Sí. Sí, la realidad coincidió nada con lo último, lo que establece el artículo 49, que justamente creo que es como segundo que discutía la doctrina, pero el artículo 48 que quizás era más rígido, apelar a la situación actual de los contratos, las tecnologías de revolución. Entonces, al crear el inciso último, plantea una solución más flexible, teniendo en cuenta esto de que se mantenga los rasgos más estrechos. Exacto, muy bien. O sea, estuvo correcto. Cuando nosotros no podemos determinar el lugar de cumplimiento, tenemos soluciones subsidiarias. Y este caso que planteamos en la última clase es un típico ejemplo donde no es posible con los criterios del artículo 48 determinar el lugar de cumplimiento, porque tengo cosas ciertas y determinadas a ser entregadas, ¿sí? Cosa por cosa, que están en lugares distintos. Entonces, la definición del lugar de cumplimiento para las obligaciones de dar cosa cierta, ¿sí? El lugar de cumplimiento es el lugar donde está la cosa al tiempo de la celebración. Y acá tengo cosas ubicadas en lugares distintos. Entonces, no puedo llegar a la conclusión de que tengo dos lugares de cumplimiento, dos leyes aplicables. No, el lugar de cumplimiento tiene que ser uno solo. Entonces, hay hipótesis en las que hay tipos de contratos en los que no podrá ser determinado, de acuerdo a todos estos criterios de definición, un único lugar de cumplimiento. Entonces, en esos casos, como solución subsidiaria, el artículo 49 propone una solución que ya estaba en el Tratado del 40, en el artículo 40 de dicho Tratado de Derecho Civil, que es acudir a la ley del lugar de la celebración, ¿sí? Del otorgamiento de ese contrato, ¿no? Ahora bien, también puede suceder que no pueda determinarse el lugar de celebración. Algunos contratos a distancia pueden tener este problema, algunos contratos mediados por tecnología pueden tener este problema, contratos que se realizan a veces en el medio de un vuelo pueden tener este problema. Entonces, la imposibilidad de determinar el lugar de celebración me lleva a otra conexión subsidiaria de la mano de este artículo 49, que será el ordenamiento jurídico con el cual el caso presente los lazos más estrechos. Un concepto jurídico indeterminado que será dotado de sentido ante un caso concreto y, en definitiva, el último que tiene la palabra en un caso concreto que se judicializa va a ser un juez dentro y en el marco de un proceso judicial a través del dictado de una sentencia, ¿no? Para darle contenido a este concepto de los lazos más estrechos. Y esto de la permuta que yo les planteaba, se los planteaba porque, como decía Diego, cuando nosotros vamos a los tratados de Montevideo, nosotros tenemos una solución especial en el Tratado de Montevideo del 89 para el contrato de permuta, ¿ah? Yendo a las soluciones especiales que tiene Tratado del 89, Tratado del 40. El Tratado del 89 trae solución especial para permuta y el Tratado del 40 trae solución especial para el contrato de donación, los contratos de beneficencia. Pero en el Tratado del 40 ustedes no van a encontrar un símil al 35 de permuta. Van a encontrar uno que regula la donación por la ley del domicilio del beneficiario, del donante, perdón, y nada más. Sobre permuta nada. ¿Qué pasaba? La permuta, justamente en este ejemplo que yo les pongo, donde están situados en lugares distintos, en distintos estados las cosas, tiene una solución especial en el Tratado del 89, donde importa si hay domicilio común de los contrayentes. Ahora bien,
en subsidio, cuando no hay domicilio común de los contrayentes, que es el caso que les puse, que hay domicilio también en estados distintos, en ese caso se está a lugar de celebración de la permuta. O sea, domicilio común de las partes, y si no lo hubiere, en subsidio, lugar de celebración del contrato de permuta. Esa es la solución especial del Tratado del 89 de Derecho Civil, que no está vigente con España y por lo tanto no se lo podemos aplicar, porque este tratado nos vincula con Bolivia, Perú y Colombia, pero no con España. Entonces, no tener tratado, y por eso la solución en el caso con España la extraíamos directamente de la ley general. ¿Qué pasa? Cuando se realiza el segundo Congreso Sudamericano, en el 40, ¿sí? En realidad entre el 39 y el 40 se realiza el segundo Congreso, en ese tiempo se revisan las soluciones del Tratado del 89 y bueno, algunas se mantienen, otras se modifican de acuerdo a lo que veían los tratadistas de cómo había evolucionado la aplicación de las normas del Tratado del 89 en el momento en que estaban haciendo el Tratado de Montevideo del 40, que era un tratado revisivo de las soluciones del 89. Entonces, en este momento se dieron cuenta que no solo el contrato de permuta iba a tener este inconveniente de que las reglas en lugar de cumplimiento no se le aplicaban, y por eso en el marco del Tratado del 89 hubo un artículo especial dedicado, sino que otros contratos les iba a suceder lo mismo. Entonces, en el Tratado del 40, en vez de tener un artículo sobre el contrato de permuta, hay un artículo que soluciona el caso para todos los contratos en los que no se pueda determinar el lugar de cumplimiento. Entonces, es una solución subsidiaria, ¿sí?, al lugar de cumplimiento, que se aplica de manera general a todo tipo de contrato al que no se le adapte la definición del lugar de cumplimiento, que en el Tratado del 89 y en el Tratado del 40 es idéntica a las soluciones que venimos de ver que estaban en el artículo 48 de la Ley General para definir el lugar de cumplimiento. Porque son las mismas soluciones que vienen desde el año 89 para definir esta conexión, ya lo habíamos adelantado eso. Entonces, el lugar de celebración se ha erigido como una conexión subsidiaria a un lugar de cumplimiento, tanto en el marco del Tratado del 40 como en la Ley General, ¿sí?, que en su artículo 49, acá estaba el artículo 49, que en su artículo 49 nos dice justamente que cuando no se pueda determinar el lugar de cumplimiento conforme al 48, se aplicará que ley la celebración del contrato. Y si no se pudiera determinar el de celebración, el Estado con el que existan los lazos más estrechos. Entonces, de esa manera ustedes tienen lo que es la regulación general que hay en la ley. Ahora, hay contratos que van a tener un régimen especial. Hay situaciones, actos jurídicos, que el legislador quiso que no ingresaran en las soluciones anteriores, por lo tanto que fueran ajenos a la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, en el artículo 50, ¿sí?, todo contrato que verse sobre derechos reales, los derechos reales son, por ejemplo, una hipoteca, una prenda. También los contratos identifican los contratos de arrendamientos de inmuebles que están situados en Uruguay. Para estos contratos se va a aplicar siempre la ley uruguaya. No rige la normativa anterior para este tipo de contratos. Entonces hay que tener en cuenta estas exclusiones del artículo 50. Todo lo que tenga que ver con el estado civil de las personas, ¿no?, si se hace, por ejemplo, algún pacto en materia sucesoria y demás, en cuestiones de derecho de familia, ¿no?, como el régimen matrimonial, que también se pueden llegar a hacer acuerdos y tienen una naturaleza contractual. Bueno, si bien tienen una naturaleza contractual, están unidos a una categoría dada que pertenece o a la cuestión del estatuto personal o familiar. Entonces,
en estos casos se rigen por la categoría que los regule, ¿no? O sea, si es una cuestión, si el régimen que está involucrado en el régimen de bienes en el matrimonio, regirá la ley aplicable a esa categoría, que en ausencia de capitulaciones es la del primer domicilio matrimonial. ¿No? También están excluidos de la autonomía de la voluntad y de las soluciones anteriores que incluyen lugar de cumplimiento y lugar de celebración, las hojas estrechos, o sea, el 48, el 49, no es solo eliminar la autonomía de la voluntad, no, se eliminan las soluciones anteriores, es lo que dice el legislador en el artículo 50, ¿no? A estos contratos no se les aplica. A los títulos valores, que esto es una categoría en sí mismo que la veremos en su momento, títulos valores, ¿no? El tema de todo lo que cotiza el mercado de valores también tiene su propia ley, esto tiene su propia ley que lo regula, e incluso los títulos valores que están en el mercado de valores que tienen oferta internacional también están regulados en esa ley de mercado de valores, entonces eso tiene su propia regulación y está excluido por lo tanto de las soluciones de la ley general. Contratos con parte débil, como el contrato de relación de consumo, que se otorga en ocasión de una relación de consumo, ven ustedes que regula el contrato y no regula la relación de consumo, o sea, son los contratos otorgados en relaciones de consumo. Esto es importante porque en realidad el legislador no quiso regular las relaciones de consumo, que es un concepto más amplio que el contrato. El contrato va a vincular simplemente al consumidor con un proveedor, o con un comerciante que le vende el producto. Pero la relación de consumo es más amplia, abarca otros sujetos. Por ejemplo, si yo voy y compro una torta para un cumpleaños que voy a hacer en casa y traigo la torta y tengo invitados y la torta está en mal estado y mis invitados se descomponen, evidentemente hay una relación de consumo que involucra a más personas que la mía y la de la confitería que me vendió la torta en mal estado. O sea, el contrato se trabó entre dos partes, pero después la relación de consumo es más amplia. Entonces, pueden haber daños en ese caso que abarcan en el contexto de la relación de consumo a personas que no son las contratantes. Entonces, una cosa es hablar del contrato otorgado en ocasión de una relación de consumo y otra cosa es la relación de consumo en sí misma, que es un concepto mucho más amplio, mucho más grande que el contrato considerado en sí mismo como categoría. Pero bueno, la ley general optó por regular el contrato y no la relación de consumo, que digamos que la tendencia sería regular la relación de consumo, ¿no? Más que el contrato, que sería lo mejor. Pero bueno, sepan que lo que está regulado es el contrato, tiene una regulación especial en el literal E del artículo 50, donde se trata de tomar en consideración, por un lado, la ley donde se adquieren bienes o se utilizan servicios por parte del consumidor, y cuando no se pueden determinar estos lugares, por la ley del domicilio del consumidor. Ahora bien, todo esto en el entendido que la ley del domicilio del consumidor es esa ley con la que el consumidor está más relacionado, es la que mejor conoce, y cuando compra algo es la que tiene en consideración en realidad, ¿no? Entonces, un consumidor domiciliado en Uruguay que está comprando por un contrato en el extranjero, que preste su consentimiento en Uruguay, se le aplica en contratos a distancia acá el 3, otro numeral, el 3, y es la ley del Estado uruguayo, ¿no? O sea, si prestó su consentimiento desde aquí, por ejemplo, ¿no? En contratos celebrados a distancia. Eso también está regulado en este literal E. Bueno, como ven, son todas soluciones que tratan de inclinar la balanza a favor de la parte estructuralmente más débil, que es el consumidor en la relación jurídica, lo cual está bien. ¿Es perfectible la solución? Sí, por supuesto. Se le podría haber dado una opción al consumidor, ¿no? Para que él elija
de las distintas opciones cuál es la más favorable. Acá en el numeral 1 hace una distinción entre bienes y servicios. Los bienes se rigen por la ley donde se adquieren y los servicios por donde se utilizan. Y yo digo, ¿por qué no puede ser tanto bienes o servicios los dos criterios? Porque muchas veces en materia de bienes que se compran en el extranjero, a veces el bien no ocasiona ningún problema cuando es comprado, sino que ocasiona problema luego cuando es utilizado. Hay un caso muy famoso con Brasil, donde se había comprado por parte de un turista domiciliado en Brasil, había comprado en Estados Unidos una cámara de una marca de renombre, y estando en Brasil, la cámara le deja de funcionar, y claro, reclama la garantía de la marca. Entonces la marca se defendía diciendo que cada uno era territorial, ¿no? O sea, yo estoy acá pero soy XX Brasil, no soy XX Estados Unidos. Entonces somos en realidad, sí, pero no somos lo mismo, somos empresas distintas, en fin. Entonces estaba todo en juego todo el tema de derechos del consumidor acá. Entonces en este caso tan conocido, tan de renombre, uno puede ver cómo el bien en realidad no solo importa el ordenamiento donde se adquiere, que puede ser un ordenamiento eventual donde uno está realizando turismo, es un ordenamiento fortuito al que uno no regresa, y en realidad el bien donde le ocasiona el problema es en el estado de su domicilio, cuando vuelve a su domicilio y lo empieza a usar, y ahí se le descompone el artefacto. Entonces, ¿por qué no puede ser para bienes también la ley del lugar donde se utilizan esos bienes? ¿Por qué esa solución queda reservada para servicios? ¿Por qué los servicios a su vez viceversa no pueden regirse por la ley del lugar donde se contratan o adquieren? Porque yo un servicio de hotelería lo voy a utilizar quizás en España, si contrato un viaje por Europa y voy a estar en Madrid, bueno, no sé, yo qué sé, o en Granada, no sé, contrato un hotel en España, en algún lugar donde yo vaya a estar, y lo contrato en Uruguay, lo voy a utilizar en España, pero lo contrato en Uruguay. Entonces, ¿por qué no puede ser el lugar donde se adquiere el servicio una ley que también esté a disposición en este primer numeral, ¿no? Estas son observaciones que serían para ampliar el elenco de soluciones de leyes aplicables y ponerlas al servicio del consumidor como una norma optativa, ¿no? Que le dé opción al consumidor de elegir entre una y otra según la que sea más beneficiosa a su propio interés, para equilibrar justamente esa debilidad que tiene el consumidor como contrato asimétrico, que es el contrato de consumo por naturaleza, ¿no? Pero bueno, nada, son algunos pensamientos respecto de este literal de cuestiones que se pueden pensar a futuro para mejorar en alguna regulación que no esté en el marco de una ley general, o mejorar la ley general en una regulación específica sobre este tipo de contrato que ya tiene un desarrollo de larga data, de más de 10 años por lo pronto. Entonces, pero para una ley general realmente la solución es acorde, está bien. O sea, pensemos que esto no es una ley que tiene que solucionar cada cosita en especial, es una ley general. Una ley general, tener contratos con parte de él regulados de forma específica no está nada mal, porque antes no había nada. Antes de la ley general, los contratos con consumidor son un contrato más. O sea, hay que aplicarle la regla del lugar de cumplimiento y todo lo demás. Es un contrato más. Es más, en el marco de los tratados de Montevideo del 89 y del 40 no está previsto ningún contrato con consumidor, ni contrato con trabajador, que también está en la ley general. Lo tienen acá en el literal F, ¿tá? Donde nuevamente lo mismo, se busca tener una ley que sea favorable al trabajador, porque acá sí tenemos una norma optativa, acá sí el trabajador puede elegir entre diversas opciones que le brinda el literal F, y en ese sentido es una buena solución, ¿no? Darle opción al trabajador. Bueno, contratos de seguros que tienen su propia ley, contratos de transporte por agua que tienen su propia ley, y después veremos, cuando se vea contrato de transporte, qué pasa con el transporte terrestre y con el transporte multimodal, ¿ah? Que eso es todo un tema en el marco de esta ley general,
no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver específicamente cuando vemos al final contrato de transporte, que es un contrato que lo separamos temáticamente para que no se confunda con todo esto, porque justamente da lugar para mínimo 4 posturas respecto de qué pasa con el contrato de transporte terrestre y multimodal en el marco de la ley general. Así que es algo que reservamos para cuando vemos el contrato de transporte en especial. Bueno, en la ley general finalmente tenemos, ustedes bien saben, la mención a que se aplican los usos y principios del derecho en materia de contratos internacionales, ¿no? Dentro de los usos y principios nosotros tenemos unos que son de la Conferencia de la Haya, que tienen estructura conflictual, y tenemos otros que son de UNILOA, los principios de UNILOA del 2016, que cuando uno mira el preámbulo de los principios, creo que vamos a dejar de compartir por acá, justamente en el preámbulo dice, estos principios establecen reglas generales. Miren que los principios de UNILOA del 2016 están en internet y creo que los tenemos en EVA subidos, si mal no recuerdo. No necesitan verlos en un libro ni en nada porque los tienen en línea. Estos principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Estos principios deberán aplicarse, o sea, contratos mercantiles, ahí hace un ámbito de aplicación en razón de materia, ¿no? O sea, materia comercial. Deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por ello. Ahora, yo les diré que si las partes no dicen nada, el juez igual tiene a disposición estos principios para interpretar el contrato. Entonces, lo mejor es que las partes, si no quieren aplicar estos principios, a texto expreso incluyan una cláusula, ¿sí?, que excluya la aplicación de los principios a ese contrato, para que el juez luego no tenga posibilidad interpretativa dentro del marco de los principios de UNILOA, por ejercicio de autonomía de la voluntad de las partes, ¿no? O sea, hay que poner en realidad texto expreso que no se apliquen, aunque en el preámbulo lo diga al revés, lo que sucede en la práctica es lo inverso, ¿estamos? Dice, estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por los principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Una pregunta que ustedes tenían muy sobre el comienzo era si los contratos podían regirse por la lex mercatoria. Bueno, sí, una expresión como la lex mercatoria, tan amplia, da lugar a que ingresen al contrato los principios de UNILOA. Estos principios pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato. Miren ustedes, menuda cuestión, no hacen ejercicio de autonomía de la voluntad, también pueden aplicar igualmente estos principios. Pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme. Ojo, o sea, estos principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme. ¿Qué instrumento internacional de derecho uniforme se les viene a la cabeza en materia contractual? La ley general. Uno que ya conocen ustedes. ¿Convención de Viena? Claro, exacto. Entonces, ven, estos principios pueden tener interferencia en un contrato de compraventa internacional de mercadería regido por la Convención de Viena del 80, porque lo dice claramente en su preámbulo. O sea, pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme. Y la Convención de Viena es un instrumento internacional de derecho uniforme. Bueno, estos principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional. Estos principios pueden servir como modelo para un legislador nacional e internacional, o sea que pudieran servir para realizar una ley interna, ¿no? Es lo que se llaman las leyes modelos. O sea, no es que los principios sean una ley modelo, pero que
pueden servir de la misma forma que sirve una ley modelo para inspirar a un legislador nacional. ¿Ah? Ahora bien, yo de los principios, por ejemplo, tengo acá señalado el 1.1, que nos habla de la libertad de contratación, ¿verdad? Las partes tienen libertad para celebrar un contrato, para determinar su contenido. Nos habla del 1.2 de la libertad de forma, ¿verdad? Donde nos dice que nada de lo expresado en estos principios requiere que un contrato, declaración o acto alguno deba ser celebrado o probado conforme a una forma en particular. El contrato puede ser probado por cualquier medio, incluidos los testigos. Esto de la libertad de formas también va en consonancia con un principio que hay en la Convención de Viena del 80 de Compraventa Internacional de Mercaderías sobre la libertad de formas en materia de ese contrato, pero estos principios de Libra es en materia contractual comercial, ¿no? Eso es más grande que el contrato de compraventa internacional de mercaderías. Este principio de la libertad de las formas, cuando lo queremos aplicar, se aplica a más cantidad de contratos. Bueno, en el 1.3 está el carácter vinculante de los contratos, porque los contratos obligan a las partes como cualquier norma jurídica, ¿no? En el 1.4 nos habla de normas de carácter imperativo y nos dice que estos principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, sea de origen nacional, internacional o supranacional, que resulten aplicables conforme a las normas pertinentes de derecho internacional privado. Entonces, ¿alguna otra apreciación de estos principios que les quería hacer? Bueno, la disponibilidad de los principios en el 1.5. Las partes pueden excluir la aplicación de estos principios, así como derogar o modificar el efecto de cualquiera de sus disposiciones, salvo que en ellos se disponga algo diferente, ¿no? Por ejemplo, lo de la buena fe es algo que no se puede modificar, ni se puede suprimir ni nada, pero hay otras cuestiones que sí, que son disponibles dentro de los principios por las partes. Y después, en materia de interpretación e integración de los principios, el 1.6 les dice que para interpretar los principios se tiene en cuenta su carácter internacional. ¿Vieron esto de tener en cuenta el carácter internacional de las relaciones? ¿No? Bueno, así como sus propósitos, incluyendo la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación, ¿no? Y se tendrá en cuenta también las cuestiones que se encuentren comprendidas en el ámbito de aplicación de estos principios, aunque no resueltas expresamente por ellas, se resolverán en lo posible según sus principios generales subyacentes. Eso es una solución parecida también a lo que sucede en Viena, cuando nos remite a los principios generales de la propia Convención de Viena para cuestiones no previstas, ¿no? Que bueno, algunas podrán surgir de los principios y otras no. La buena fe y lealtad negocial la tienen en el 1.7, que a texto expreso el 1.7.2 les dice: las partes no pueden excluir ni limitar este deber. Por eso le nombraba hoy la buena fe. La buena fe es que no se puede limitar, no se puede excluir, no se puede disponer nada sobre esto. Entonces no todo es disponible. Bueno, hasta ahí es donde yo he marcado tengo otra cosita marcada. Bueno, sí, el tema de la perfección, pero no, lo dejamos por acá en el 1, no vamos a pasar al 2, porque vieron que tiene punto 1, 1, 2, 1, 4. Entonces nos quedamos en el preámbulo y el punto 1, de los principios de UNIDROIT. Entonces, para estudiar, para tenerlos en cuenta, para tener en consideración, o sea, lo que queremos saber es para qué sirven los principios, qué finalidad tienen, qué naturaleza jurídica tienen, que son soft law, de qué forma emanan, que es UNIDROIT, que es un organismo para la unificación del derecho privado, justamente, y que hace un estudio de derecho comparado para generar estos principios, de hecho. Bueno, el valor entonces que tienen los principios, cómo pueden ser incorporados a un contrato, mediante qué tipo de cláusulas, todo eso surge del preámbulo que leímos hoy, y bueno, después el primer artículo, con sus distintos numerales, y ahí nos detenemos, porque obviamente los principios son mucho más extensos, son hasta
bastante larguito, les diré yo, pero con eso estaríamos bien para un curso de grado, un curso que no es una especialización en contrato, me explico, ¿no? Es un primer acercamiento al contrato internacional, un curso de grado. Entonces, con eso estaríamos en cuanto a lo que es la mención que se hace en materia contractual en la ley general a principios del derecho, ¿no? Habría ejemplo, porque obviamente les dije hay otros principios como los de la Haya, o sea, los principios no son los únicos, pero sí son de estructura material, que es una diferencia que tienen con los de la Haya, y una ventaja, porque en lo que tiene que ver con contratos comerciales, el derecho uniforme es lo que se prefiere, ¿no? Entonces la estructura material es la elegida, la ideal. Antes de pasar a temas de jurisdicción, les quería comentar que en seno de ley aplicable en lo que tiene que ver con los tratados del 89 y del 40, nosotros las soluciones que vimos de lugar de cumplimiento se replican en cada uno de estos tratados, y no hay autonomía de la voluntad. Solo hay en el ámbito del Tratado del 40 a través de su protocolo adicional, ¿sí? Artículo 5 del protocolo adicional, que prevé una autonomía de la voluntad chica o restringida que opera en el ámbito de la ley aplicable. Y la ley aplicable se obtiene con el punto de conexión lugar de cumplimiento. Entonces, ese punto de conexión lugar de cumplimiento va a estar definido tanto en el Tratado del 89 como en la ley del 40 de la misma manera que lo definimos en la ley general. Así que, habiendo estudiado ya la ley general, se traspolan todos esos conceptos para los tratados de Montevideo del 89 y del 40. En el 89 tengan presente lo que les comenté de la permuta, en el 40 tengan presente que el contrato de donación es el que tiene un artículo especial, y después los contratos accesorios, ¿sí?, tienen regulación especial en ambos tratados también, donde los contratos accesorios se rigen por la ley de la obligación principal, del contrato principal. Un contrato accesorio es, por ejemplo, si establecemos una garantía, pero tendría que ser una garantía de tipo personal para, valga la redundancia, garantizar el pago del contrato. Porque si fuera una garantía de tipo real, se ve absorbida por la materia de estricto carácter real, entra en categoría bienes y se le aplica la ley del lugar de ubicación de los bienes. No le pudiera ser extensible a los contratos de naturaleza real esta regulación de los contratos accesorios. Esto es algo que no surge del texto de la norma, sino que surge de la jurisprudencia y de la doctrina, o sea, de lo que es la aplicación de esta norma en conjunto con otras que trae el tratado del límite de la materia de estricto carácter real, que siempre está dentro en realidad del alcance extensivo de la categoría bienes considerados en sí mismos y que se va a regir por la ley del lugar de ubicación de los mismos, ¿no? Bueno, después lo demás lo pueden leer, que no tiene ninguna complejidad. En cuanto a la ley aplicable, nos vamos a quedar por acá. Anita, adelante. Yo quería aclarar esto porque lo vi en un trabajo hace poco y la verdad que un poco me asustó porque nunca pensé que alguien lo fuera a confundir. Cuando se habla de los contratos celebrados a distancia, o hablamos de los contratos a distancia, un contrato celebrado a distancia es cuando las partes no están en un mismo lugar a la hora de celebrar el contrato. Digamos, eso es lo que sería un contrato celebrado a distancia. Digo esto porque justo, yo creo que el semestre pasado, por eso que algunos se acuerdan de que estaba con el tema del contrato de teletrabajo y me puse a buscar mucho material y encontré un trabajito que habla de que las soluciones de los contratos al teletrabajo se podría dar con los contratos celebrados a distancia. Son cosas
distintas. Un contrato celebrado a distancia claramente es cuando, no sé, por ejemplo, si es una compra-venta, comprador y vendedor están en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen una compra a Temu, están celebrando un contrato a distancia, ¿tá? Porque la empresa no está en Uruguay, Temu no está en Uruguay. Así puede ser con personas que están en diferentes lugares ubicadas. Diferente es, por ejemplo, que se vaya a prestar un servicio a distancia. Ahí no tiene que ver con la celebración del contrato. Digo esto porque, bueno, como vieron ahí están regulados los contratos celebrados a distancia y estamos hablando de esto, ¿no? De cuando las partes al momento de celebrar el contrato se encuentran en diferente lugar y firman el contrato en diferente lugar. Hoy por hoy es muy común que esto suceda porque tenemos la firma electrónica, entonces es muy común, ¿tá? Y otra de las cosas que habla del perfeccionamiento del contrato a distancia, capaz que para ustedes es como un poco ¿qué es el perfeccionamiento de un contrato? Bueno, es cuando el contrato, perfeccionar un contrato es cuando, digamos, de alguna forma decimos, tenemos contrato, nace el contrato nace con el perfeccionamiento del contrato, ¿tá? Entonces, lo que regula este artículo es cuando se entiende, ¿tá?, que se da el perfeccionamiento de ese contrato, o sea, desde cuándo tenemos contrato, ¿tá? Pero no, sí. Perdón, en el caso de una compraventa entonces sería la aceptación de la última invitación a ofertar, básicamente la última oferta aceptada. Depende en qué tratado estás. Es cierto. Gente que tiene soluciones diferentes dependiendo del tratado, del 89 o del 40. ¿tá? Pero ahí es cuando nace el contrato. ¿tá? Yo tuve un caso hace muchos años que siempre lo cuento porque me ligué un reto de la contraparte, y siempre me pareció muy gracioso esto de desconocer tanto el derecho internacional privado que terminan pensando que el otro está diciendo cualquier cosa, ¿no? En este caso mi cliente vivía en México, estaba en México, compró una casa en Uruguay y celebró un contrato con un arquitecto, ¿tá?, para que le reformara esa casa, ¿tá? Una reforma bastante importante era. Y bueno, ¿cómo celebraron el contrato? Por teléfono, como no lo contrató, se empezaron a pasar presupuestos, WhatsApp, de acá para allá, ¿no? Empezaron a aceptar o no los presupuestos, etcétera, etcétera. Fue bastante desprolijo, no hubo un contrato por escrito, ¿no? Fue como, digo desprolijo porque en determinadas sumas de dinero lo más prolijo hubiera sido que se hubiera firmado un contrato. Obviamente, una obra que en principio se había estimado, no sé, en $100,000, terminó en $500,000. A lo cual, mi cliente puso el dedo en el cielo y dijo, no pago nada. Por esto, de las cosas que uno va agregándole a los contratos, a las obras, cuando queremos verlas, las encarece, ¿no? Bueno, cuestión que todo eso se relató en una demanda, así como les cuento, ¿no? Que el señor iba diciendo las cosas desde México, bla, 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 bla. Entonces, cuando me llega la demanda, que además hubo una reconvención, bueno, lo primero que yo contesto es que hay que ver si ese contrato se perfeccionó o no, porque fue un contrato celebrado a distancia. Y allí, todavía cuando yo participé en esto, todavía no estaba la ley general, estábamos con el viejo apéndice del Código Civil, y bueno, entonces había que ver si ese contrato se perfeccionaba o no. Yo llego a la conclusión de que el perfeccionamiento del contrato se regía por la ley mexicana, y la ley mexicana daba una serie de requisitos para que existiera el contrato que en este caso no se habían dado. Entonces cambiaba mucho una solución por la otra, ¿no? ¿Por qué ley? Cuando me contestaron la reconvención fue nada, ¿no? Que por poco que maliciosa que era la abogada, que había puesto un tema de derecho internacional privado en un contrato que nada tenía que ver, cuando ella misma había dicho que mi cliente estaba en el exterior. O sea, de sus hechos salía que mi cliente cuando contrató estaba en el exterior, no solo estaba en el momento
que estaba haciendo el contrato, sino que vivía allí. Entonces, pero me dio un buen reto que todavía tengo las palabras allí, por ahí en esa contestación, y es bastante conocida, porque sale en la tele dando clases de cosas, y yo siempre pienso, me acuerdo que te dio un reto, pero no pudo aplicar nada, le ganaste casi. Bueno, el tema, saben que terminamos arreglando, entonces es como que no, cuando uno arregla no gana. No es ganancia. Sí, bueno, si después los que no salieron mensaje, les cuento que más vale siempre un mal acuerdo que un buen juicio, porque los buenos juicios duran muchos años. Y a su vez también, tú no lo estás diciendo, Ana, pero en realidad las bases de una negociación en un proceso también se sientan después que se mostraron las cartas, ¿no? Que cada uno presentó su escrito de demanda y contestación, o si hay reconvención, que sería una especie de contrademanda para que se entienda. En esos casos, cuando están establecidas esas bases, cuando ya sabemos qué cartas tiene cada uno, la negociación se facilita, ¿no? Porque también la otra parte se ha dado cuenta, Ana, de lo que le estaba pasando. Yo estoy pensando cuando dijiste, cuando uno compra Temu un contrato a distancia. Ahora creo que Temu está con una tipo sucursal, no te digo, en Uruguay, pero también es a distancia cuando vos haces un contrato virtual, porque no sé cómo es. Depende. Puede ser a distancia, pero si la distancia es en Uruguay, dentro de Uruguay no pasa nada, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, yo puedo firmar una compraventa contigo, Lourdes, yo la firmo acá, va mi escribano, te lo lleva y vos lo firmas en tu casa. Ahí no estamos ante una compraventa en privado a distancia. Esa distancia, sí, pero no es relevante, digamos, en el derecho internacional privado. Entendemos a distancia cuando las partes paran esta materia, cuando las partes están en diferentes estados, claro. Digo que hoy es más común celebrar contratos a distancia porque tenemos la firma electrónica o digital, ¿no? que nos permite que sea más fácil. Ven que incluso las normas, el Tratado 40 y el 89, la de contratos a correspondencia. Esto lo ayornamos hoy en lo que es, ya no lo hacemos a correspondencia, lo más probable es que lo hagamos por la web. Pero lo que hoy es que se suelen celebrar estos contratos a distancia y que a veces no se identifican mucho, esta anécdota un poco se las conté porque a veces no se identifica mucho el derecho internacional privado, pero que el contrato a distancia rige el perfeccionamiento, ¿no? No es que nos cambie la ley aplicable celebrar ese contrato a distancia, sino que regula lo que es el perfeccionamiento, digamos, en términos sencillos, cuando ese contrato nace. ¿Ves? Por ejemplo, si necesita para nacer el contrato que sea por escrito o no, si necesita para nacer ese contrato que tenga alguna solemnidad o no, eso un poco tiene que ver con el perfeccionamiento en términos muy sencillos. Capaz un profesor de civil no me deja decirlo así, pero acá para que ustedes lo entiendan. Digamos que me graban después y todo profesor de civil y dicen es un disparate, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con conciliación o nació el contrato, que obviamente despliega obligaciones. Bueno, era como eso porque me acordé que tengan cuenta. Está muy bien, porque así hay conceptos que a veces uno da por sentado, no hay que, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá de lo que venimos viendo? Hay una manito levantada, Mariana, adelante. Hola, profe, sí. Mi idea en esto del perfeccionamiento tal vez es la palabra que me confunde, y esto último que dijo Ana de la solemnidad, cómo tiene que nacer ese contrato, me quedé pensando en el caso que Ana trajo, en donde una contratación telefónica, ¿no? Que supongo que las pruebas de ese contrato están, no sé, en un WhatsApp, me imagino yo, y no hubo tal vez una firma, o simplemente tal vez una transferencia, qué sé yo. Entonces pienso en si esos perfeccionamientos son los últimos detalles que acordaste simplemente con la otra parte, o sea, no sé explicar bien la pregunta que tengo,
pero lo quiero separar de qué es, bueno, qué es una solemnidad, una firma, una entrada en vigor como muy concreta, a algo que es, bueno, yo le voy agregando cositas, esto lo vas a hacer de tal forma, y quiero que vayas a trabajar tales días a mi casa, y bueno, y esto consiste en que me arregles tales cosas. No sé cómo explicar lo que quiero preguntar, pero como si entran esos otros detalles en lo que es el perfeccionamiento. Esos son los términos del contrato, eso es como distinto, esos son los términos que vamos a poner, va a haber un plazo, un precio, ahí van a haber determinados términos del contrato. Ahora, lo primero que tenés que saber si ese contrato nace, si existe o no existe, ¿tá? O sea, si celebraste o no un contrato con esa persona. Entonces, por ejemplo, si vos y yo, Mariana, nos ponemos de acuerdo en que yo te voy a vender mi casa, y yo te digo, vení Mariana, que yo te vendo mi casa, dame la plata, y yo te firmo acá en un papelito que te voy a vender mi casa. ¿A vos te parece que eso a vos te hace dueña de mi casa? Y me estás prometiendo que me la vendés, pero no, claro, no me la vendiste. Pero yo te digo, yo te pongo en un papel, te vendo mi casa, Mariana. Te la vendo de padrón tal, número tal. No, claro, en el caso de una casa necesitas un escribano, ponerle. ¿Y por qué necesitas? ¿Por qué no tenés que acreditar, no? Claro. Pero ¿por qué necesito un escribano? Y para pasar el título de una persona, para dar fe de que... Bueno, viene mi amiga que es escribana, se para al lado mío y yo te sigo firmando en el papelito la escribana está acá presente, ¿verdad? Paradita. Lo tiene que escribir la escribana. Lo tiene que escribir la escribana. Lo escribe la escribana en la servilleta y lo firmo yo. No tiene que registrar, bueno, está. No está. Tiene que haber cosas que hacen los escribanos. ¿Y sabes cómo se llama eso? ¿Saben lo que tiene que tener ese contrato? Algo que vos dijiste hoy, yo no sé lo que hace. Solemnidad. Eso es la solemnidad. ¿Tá? Todo eso que hace el escribano es la solemnidad que vos decís. Entonces, ese contrato va a nacer cuando el escribano haga todas esas solemnidades, porque es un contrato solemne. Antes no teníamos contrato, teníamos un acuerdo nosotros, ¿no? De repente que hay que ver si vale o no vale, y si me obliga o no me obliga ese acuerdo, pero evidentemente no te transferí la casa por ese acuerdo que hicimos, porque para que nazca el contrato de compra-venta de inmueble tiene que haber una solemnidad. ¿tá? Lo mismo puede pasar con otros contratos. Para que nazca un contrato, por ejemplo, como era que era una prestación de servicio, según el derecho mexicano, tenía que ser un contrato que estuviera por escrito, ¿tá? Con determinadas cláusulas por escrito. No hablaba de solemnidad de un escribano ni nada, pero sí tenía que tener determinada forma. Y acá el contrato era un contrato consensual. En nuestro derecho ese contrato consensual vale. Nuestro derecho no se necesita para que se perfeccione ese contrato que sea por escrito. ¿Me explico? Pero estamos hablando de un caso